Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tarde de mitad de invierno. Una sesión esta que tiene lugar no en el lugar habitual, sino en la biblioteca de una casa familiar en la Sierra de Guadarrama, más de 1000 metros de altura. No hay nieve este año. Esto es terrible. Bien. Hoy vamos a exponer la conferencia 25ª, la 25, que está consagrada a las cosmovisiones no religiosas. El segundo grupo de cosmovisiones, como ustedes recordarán, las que vamos a tratar en este ciclo. Les recuerdo por qué, para qué y exactamente en qué perspectiva. Como estábamos examinando, pero ahora con mucha más proximidad que en la parte 1 al romano, la dinámica de formación de los ensamblajes personales en relación muy especialmente con los elementos de economía, tal y como esta había sido acotada en sesiones precedentes, era imprescindible hacer un examen, aunque fuere breve y sucinto, pero suficientemente completo, de qué elementos son susceptibles de irse integrando en la dinámica de formación de los ensamblajes personales de las gentes. Y de una manera especial había que destacar los elementos de creencias, actitudes, valores, representaciones teóricas y técnicas que son circulados socialmente. Socialmente quiere decir 2 personas o más, pero esto desde luego incluye eso, pero también incluye y sobre todo a las que son circulados por las dinámicas culturales y todas las cosas. El primer grupo fueron las cosmovisiones religiosas, que hemos concluido en la sesión anterior, y ahora hacemos el segundo, que son las cosmovisiones no religiosas. Les recuerdo a ustedes, y se lo recordaré en cada una de las sesiones hasta que acabe este tipo de cosa, para ponerles en guardia sobre saltos, por otra parte muy naturales, inmediatos a aplicaciones. Vamos a ver. Estamos tratando de los elementos que de un modo u otro, atención a la frase, de un modo u otro, ahora retomaremos, entran en las dinámicas, la circulación social, de valores, etc. Esta operación, como vimos en las sesiones precedentes a la primera de exposición de las cosmovisiones, esta operación no es una operación sencilla. Se trata de tomar en su fuente, antes de que comience su proceso de difusión, en su fuente, la estructura, ya sabemos qué, la estructura del núcleo, lo que hemos llamado el núcleo de las cosmovisiones, tal y como es. Bien, yo recuerdo a ustedes, porque me parece que es conveniente recordarlo, aunque parezca de momento un poco pesado, yo recuerdo a ustedes que esta operación incluye cosas que están más o menos bien codificadas, incluso por escrito, muy frecuentemente, que son susceptibles de una representación relativamente completa y razonable. Por ejemplo, en qué consiste la confesión de fe
de la Iglesia Católica, que consiste, algo más o menos parecido, la confesión de fe del Islam, cosas parecidas. Hasta cierto punto la religión griega, la religión romana y otra serie de cosas. Pero en otros casos, esto no es fácil, sino más bien arduo y no seguro. Además de eso, pues si no fuera poco, las estructuras comunicativas y significativas originales pueden ser, y lo son, muy distintas. Recuerden ustedes todo lo que vimos en la sesión correspondiente. A tal efecto, utilizamos una especie de, no metalenguaje, sino sistema de representación de paso universal. Eso lo utilizo yo y se lo doy a ustedes. Aquí hemos denominado I mayúscula, I latina mayúscula sub 0, en cuyo seno es posible hasta cierto punto representar significativamente, de un modo que intersubjetivamente sea comprensible, los enunciados en los que hemos vaciado cada uno de los núcleos que vamos estudiando, o más bien a los que nos vamos refiriendo, los grupos de núcleos, las cosmovisiones religiosas, las religiosas, todo eso. Esta operación se abstrae y en muchos casos es insegura y aproximativa, porque para Max Henry no todo, esto les recuerdo algo que ya vimos, no todo el contenido de una cosa de estas, pero esto incluye a temas científicos, no solamente a cosmovisiones religiosas, es enteramente susceptible de ser comunicado por sistemas de enunciados. Hay elementos de inefabilidad. Bien, con todos estos provisos, que lo voy a repetir ahora, porque también se aplican a las cosmovisiones no religiosas, y no en mucha menor medida en contra de lo que pueda parecer que las cosmovisiones religiosas, con todos estos provisos, nos lanzamos a hacer consideraciones sobre la estructura de los núcleos, como hemos visto en cosmovisiones religiosas. Bueno, vamos a ver lo mismo en las cosmovisiones no religiosas, que son el objeto de esta conferencia. Hemos empezado por las religiosas, porque en primer lugar reúnen prácticamente todos los elementos de dificultad que nos interesaba abordar en el principio, y en segundo lugar, porque es con respecto de estas, las cosmovisiones religiosas, con las que vamos a exponer, y ya verán ustedes por qué, tanto las no religiosas hoy como las antirreligiosas y las relativas a religión en el futuro. Eso tiene su porqué. No es que sea una mera convención, ni una manía de un señor que está adherido a la confesión de fe. No, es que tiene sentido sistemático. Tiene su porqué. Les recuerdo todos estos provisos. Es importante entenderlos. Incluido aquí el asunto de la relativa inefabilidad. Y por supuesto, de la extrema variedad de núcleos de cosmovisiones concretas no religiosas. Como van a ver ustedes, tienen elementos en común muy importantes y por eso los agrupamos, pero dentro de esos elementos en común hay, como vamos a ver sucintamente, una variedad sorprendente. Esto es extraordinario, es como el Arca de Noé, más o menos. Bien, vamos a empezar por el concepto. ¿A qué exactamente nos vamos a referir con la expresión cosmovisiones no religiosas? Lo dije de un modo propedéutico inicial, cuando les expuse a ustedes los 4 grupos de cosmovisiones que me proponía transmitirles a ustedes, pero vamos a de un modo más detallado.
Una cosmovisión no religiosa es una cosmovisión en la que se niega o no se da por supuesto ni la existencia de seres superiores, ni el valor de las revelaciones. Y esto tiene consecuencias muy importantes de corto alcance, de medio alcance y largo alcance. Recuerden ustedes que característica conceptual fundamental de las cosmovisiones religiosas era que se cree saber y se afirma la existencia de seres superiores y la validez de las revelaciones. Les recuerdo a ustedes qué era eso de las revelaciones. La revelación no es meramente que viene un ser sobrenatural, como por ejemplo las musas en el monte Hélico en el Sio, ¿verdad? Que con su voz dulce y todas las cosas. Aparte de eso, es que lo que transmite una revelación es un conocimiento fundamental sobre lo existente, todo fundamental, no completo. Atención, ¿eh? Un conocimiento sobre lo existente que no puede ser adquirido nunca por el ser humano por sí mismo. Esto tiene mucho alcance, ¿eh? La pretensión de la validez de una revelación es admitir que hay elementos de conocimiento de muy gran alcance que no pueden ser adquiridos nunca. Nunca es nunca. Nunca. Aunque haya billones de eones, de ciclos de reflexión de una congregación de sabios, nunca pueden ser adquiridos por el ser humano por sí mismo. Esta es la esencia conceptual de la revelación. No es, insisto en ello, meramente que se aproxima a un ente celestial y nos sopla al oído una cosa que nos interesa saber, que es importantísima, pero que todos nosotros, con un poco de ingenio e industria y con el natural desarrollo del genio humano, la evolución y todo eso, las especies y todas las cosas, podríamos alcanzar. Te comunico una cosa que nunca podrías saber y que te conviene saber. Es una revelación. Bueno, pues la esencia de una cosmovisión religiosa, en este sentido, es no solamente la existencia de seres superiores, sino que estos proceden a dar, podrían no hacerlo, ¿eh? En cuyo caso tendríamos una cosa interesantísima en la que quiero voy a entrar. Ni lo voy a mencionar. En un estudio más completo, que aquí no nos compete, porque no tiene una incidencia, suficiente en la formación de espacios de decisión con consecuencias económicas, pero podría darse el caso lógico a priori, sí, de una especie de sujetillo que diga, sí, ¿verdad? Te conviene, y no lo puedes saber, pero no te lo digo. No. Te lo digo. Yo lo acepto y entro en conocimiento del orden sobrenatural de lo existente. Orden sobre el espacio. Recuerden ustedes la estructura del núcleo, los elementos, sobre el espacio de lo que es y puede ser, y sobre el espacio de lo bueno, bueno para el ser humano. Son ambas cosas. Bueno. Pues, concepto de cosmovisión no religiosa. Se niega o no se admite, no se supone, ni la existencia de seres superiores, y esto incluye desde el Dios cristiano
hasta las cosas más extraordinarias de pululancia orgánica de seres superiores, de algunas religiones, o de bastantes religiones, ciertos tipos, a los que hice una ligera alusión en su momento. Segundo, no se admite el valor de las revelaciones. No hay revelaciones. Hay narraciones, narrativas, mitos, ideas antropomórficas que el propio hombre elabora para su consuelo y solaz, en fin, diversas cosas, pero ¿qué es una revelación? No hay revelación. Esto tiene consecuencias muy importantes que tienen implicaciones sobre la estructura de la acción personal y grupal desde el punto de vista de economía enormes, no pequeñas. Bien. Antes de empezar con eso, vamos a hacer una aclaración conceptual. Es perfectamente posible e incluso altamente frecuente, yo no lo sé porque no lo he contado, ni conozco ninguna fuente en la que cuenten esto. Se podría hacer perfectamente, es más, debería hacerse. Tenemos una serie de investigación, en fin, funcionantes adecuadas, estuvieran dedicadas a investigar algunas cosas importantes, aparte de las que investigan, evidentemente, esto sería un tema interesantísimo. Yo no sé qué porcentaje de cosmovisiones religiosas pasa lo que le voy a decir o no, pero las que yo conozco, muy alto. Puede perfectamente incluir críticas a las cosmovisiones religiosas. Incluso en el espacio en las que esto existe, del deber ser, de lo bueno, que es bueno, incluso una actitud de combate contra la superstición, por ejemplo. Bien. Pero esto no es lo mismo que una cosmovisión antirreligiosa según la estructura de clasificación que introdujimos en su momento. Recuerden ustedes que una cosmovisión antirreligiosa en esta clasificación, que veremos después de esta, es una cosmovisión en la que sí se cree saber y por consiguiente se admite la existencia de seres superiores, sí se admite el valor de las revelaciones, pero de manera propositiva y programática se decide una especie de rebelión contra el ser superior o seres superiores, el orden revelado y todo eso. Yo voy a entrar aquí, así esto es una cosa normal, anormal, extraña o no, es otra cuestión. Eso. Como estas cosas existen realmente y se pueden empíricamente ver, y en estas conferencias nos dedicamos a estudiar la realidad, no a estudiar, en fin, otras cosas, pues, y forma parte de la realidad, y además forma parte incidente, por eso las he incluido en el catálogo. Tercer grupo, cosmovisiones antirreligiosas. Pero ahora digo que aquí el hecho de que una cosmovisión no religiosa incluya o pueda incluir, e incluya con frecuencia, perdón, críticas a las religiones y a las cosmovisiones religiosas, e incluso si esa cosmovisión tiene, como normalmente tiene, un apartado sobre lo bueno, la recomendación o el deber moral, una especie de moral extraña, combátase la superstición. Bien. Pero esto no es lo mismo que una actitud propia de una cosmovisión antirreligiosa, porque en la antirreligiosa sí se admite la existencia de los seres superiores, de la revelación, del orden y todas las cosas. Aquí no. Bien. Hemos comenzado en la exposición conceptual con
las expresiones se niega o no se supone. Bueno, ¿a qué corresponde esto? A dos actitudes y consecuentes proposiciones con respecto de los seres superiores y las revelaciones. Una que tiene el nombre de ateísmo, que ustedes han oído infinidad de veces, y otra agnosticismo. Hay más cosas intermedias, distinciones entre teísmos y deísmos, todo eso, muchas más cosas. Pero aquí no vamos a entrar ahora a manejar los conceptos necesarios, nada más para esto. El ateísmo, las cosmovisiones propias del ateísmo, son cosmovisiones en las que se afirma con certeza la no existencia de seres superiores. Hay muchos matices, y a los cuales, de una manera, en fin, tangencial, voy a mencionar algunos. El señor Bakunin. No hay dioses. Si por casualidad nos encontrásemos con alguno, habría que hacerlo desaparecer de modo inmediato. Pero no hay dioses. Yo sé que no hay dioses y seres superiores, ya. Y por consiguiente, las revelaciones son fantasías o narrativas creadas para la explotación de la angustia humana o la credulidad, todo eso. Eso es el ateo. Profesiones ateas. Hay, claro. ¿Son las más frecuentes existencialmente? Esa es otra cuestión. Eso lo veremos cuando veamos cómo las personas van formando sus ensamblajes a partir de todas estas cosas. Hay un paso intermedio que es cómo se difunden las cosmovisiones, eso lo veremos después, y el final es cómo, a partir de las cosmovisiones tal y como estas están difundidas, son integradas, cuando lo son y como lo son, en las dinámicas de formación de los ensamblajes. Bien. Ateos no hay muchos, porque no es nada fácil afirmar con certeza de una manera sistemática y racional. Otra cosa es comportarse como un ateo, que es distinto. Bien. El agnóstico, que también admite una variedad enorme, y haremos alusión a esto en el curso de esta sesión, el agnóstico tiene una postura distinta. El agnosticismo, mire usted, yo no sé, por eso agnóstico. No tengo el conocimiento. Yo no sé si hay seres superiores o no. Lo ignoro. Me puede parecer más probable que no, o no lo sé, y hay gradaciones. Y yo no creo, no tomo las revelaciones como algo susceptible de ser tenido en cuenta de una manera seria, en cuanto a fuente de conocimiento real. Yo no sé si son verdad o no son verdad. A mí, como no lo sé, no las tomo en serio. Me puede parecer que tiene algunos elementos de realidad o que no tiene ninguno, eso es una cuestión distinta. Ahora, dos posturas, o dos polos en los que se centran estas cosmovisiones no religiosas. Bien. Visto esto, vamos a ver qué implicaciones inmediatas, generales, tiene semejante asunto. Luego veremos qué contienen, todas las cosas. Pero vamos a ir a lo conceptual básico. De los elementos conceptuales que acabo de esbozarles a ustedes hace unos momentos, se deducen de inmediato una serie de cosas de máximo interés. En primer lugar, desde el punto de vista existencial, del adherente a una cosmovisión de este tipo, no religiosa, de entrada hay una cosa que sucede y a la cual frecuentemente
no se le da, se da por supuesto o no se le da la importancia que tiene porque no se entra. Primera, existencial. Con independencia de la estructura de los núcleos, a la que voy a referir. No hay en la persona que adopta una cosmovisión de ese tipo, no hay dinámica de religación. Religación. Bueno, yo no le he contado a ustedes en detalle la etimología de la palabra religión, porque está escrita en 50 sitios. Ahora estoy recordando ahora que en un texto que yo escribí hace unos años, no muchos, sobre Ignay, no sé, un título larguísimo, pero la esencia del tema era una introducción al estudio sistemático de la relación entre economía y religión, que está, en fin, en un libro, se puede comprar, imagino, y que ya recibirán ustedes cuando reciban elementos de fuente de dónde saco yo lo que les cuento a ustedes, pues ahí está eso. Ahí, en ese texto, hay una serie de precisiones sobre la palabra religión y todo eso, pertinentes para el tema. Pues ahí viene los diferentes significados útiles para nosotros de religión, tal y como figuran en los diccionarios existentes para estos fines. Para religión tiene varios significados. Uno es que todos ustedes muchos de ustedes han estudiado en el colegio, religar y todo. Pues es cierto, pero hay más cosas. Aquí no hay una dinámica de religación. Esto tiene una importancia tremenda, no pequeña, tremenda. ¿Por qué? Tenga razón o no la tenga, viva en un mundo de fantasía o no, el adherente a una cosmovisión religiosa, y yo recomiendo a ustedes que piensen en las religiones, en fin, el cristianismo principalmente, porque ahí tienen ustedes el ejemplo en pleno. El caso es que trata de vivir su existencia con un horizonte transhistórico y trata de religarse a los seres superiores. Lo cual, atención señoras y señores, quiere exactamente decir, no metafóricamente, ni aproximativamente, no, exactamente decir, que tiene puesto un pie en la tierra y otro o alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad?, susceptible de asir, en un mundo que no se ve, en el mundo de lo sobrenatural. Como digo a ustedes, esto es así. Para el que sustenta la cosmovisión no religiosa, sobre todo en sus aspectos, las cosmovisiones más redondamente antirreligiosas, anticríticas de las religiones, críticas, esto pues se salda. Bueno, ese señor es un demente, ¿verdad? Demente. Él quiere un mundo de fantasía, de alienación, todo eso. Sí, pero ¿hace eso? ¿No? Sí, bueno. Pues eso tiene implicaciones tremendas, porque el que se adhiere a una cosmovisión religiosa, en parte vive centrado en elementos invisibles, sobrenaturales, que comprometen su existencia entera, y esto incluye estructura de objetivos, secuencia de estructura de objetivos, y por tanto, qué consumir, qué producir, para qué, para quién, cómo, qué forma de sociedad. Bueno, pues la primera cosa que sucede con las cosmovisiones no religiosas es que esto no hay.
lo que es la cosmovisión en su origen. ¿Qué haga una persona absorbente de esto? Es otra cuestión que veremos. En neto, lo que pone en el paquete social es que no tiene sentido. Y por consiguiente, no hay tal tipo de dinámica existencial de la persona. Y le voy a insistir. Esto no es que sí, ya está, ya lo hemos enterado. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? Que eso tiene implicaciones importantísimas sobre el aquí, el ahora, el cómo, el por qué y el para qué. Bueno, esa es la primera. Ahora, sobre los núcleos de esta clase de cosmovisiones. Como se niega el valor de las revelaciones y bueno, la existencia de seres superiores, ipso facto se niega la existencia de un orden suprahumano. Recuerden ustedes lo del orden a lo que dedicamos una buena cantidad de tiempo. No hay orden. Vamos a ver, no solo que no hay enunciados significativos dados por la revelación que yo pueda tomar como ciertos. Es que como consecuencia de eso, no hay orden ni revelado ni sin revelar. Y si hay algún orden, sea un orden apersonal y que yo vaya a lo sumo, pudiendo descubrir mediante mis esfuerzos personales. Mediten, señoras y señores, porque esto tiene su enjundia, ¿eh? Recuerden permanentemente, luego les pondré por ejemplo, el economista y todo eso, en la parte lúdico-informativa del asunto. Pero ustedes recuerdan a Hayek sobre Hayek. Le dije a ustedes que me había tenido que volver a leer Hayek sobre Hayek y la falta de arrogancia para dar una aclaración absolutamente imprescindible. Y lo leí otra vez. No tenía ninguna intención de hacer eso, ¿eh? Pero dije, también les voy a sacar partido, porque esto viene como anillo al dedo. Vuelvan ustedes a recordar, Hayek no era ningún loco, ¿eh? Ni ningún cuentista. En absoluto. Ni estaba a sueldo de nadie ni de nada. Ni defendía programas que le marcaban los trustees del Board of Governors. No pasaba nada de eso. Era un hombre libre, que yo sepa, ¿eh? Buena formación, inteligencia muy superior a la media, conocimiento de las ciencias biológicas, las ciencias psicológicas, de teología y todo esto sabía poco. Por no decir que no sabía nada. Pues claro, en medio del que se oía, pues esto estaba ya en otro campo distinto. Bueno, pues recuerden ustedes que semejante sujeto que dedicó su vida a intentar descubrir elementos de realidad y comunicarlos para el bien de los demás, no solamente para su propia solaz. En su mundo ideal, todo esto al final no estaba muy claro, ¿eh? Hayek sobre Hayek es la última exhalación de este señor antes de pasar al otro mundo. Les puedo poner más ejemplos y se lo voy a poner. Pero este no está mal, ¿eh? Entonces, el libro suyo, The Sensory Order, uno de sus libros. No, ¿cómo que orden revelada? Es una superstición. Ni Yahvé, perdón, ni Jesucristo, ni Alá, ni nada. Bueno. De la preservación de las religiones monoteístas, singularmente el cristianismo y especialmente el catolicismo, depende el porvenir de la civilización. ¿Lo recuerdan ustedes? De manera menos enfática,
Esto lo dicen otras muchos. Aquí estoy en el gremio de economistas, también, otros. Y de una manera absolutamente extraña, más gente. ¿Por qué? Yo no lo sé. Me imagino, puedo reconstituir conjeturalmente, pero esto hay que tenerlo continuamente en la cabeza. No acepto la existencia de un orden superior al ser humano, que en sus partes fundamentales me es revelado por la revelación. Núcleo tanto en la parte del es como en la parte del bueno. Como no acepto esto, pues tengo yo que inventármelo, tengo que descubrirlo. Pero antes de entrar en eso, atención, se produce otro fenómeno, voy a llamar fenómeno, puedo llamar fenómeno, sí, perfectamente. Otro fenómeno de singular alcance que suele pasar inadvertido. En el orden revelado hay los enunciados sobre el es, y puede ser y todo eso, y los enunciados sobre lo bueno están ligados orgánicamente. Bien. Al rechazar el orden revelado, no solamente tengo que empezar a navegar por mi cuenta, desde cero, sino que se ha producido una disyunción a priori entre el espacio del es y el espacio del bueno, que yo tendré que reconstituir. Fíjense ustedes la cantidad de implicaciones que tiene el asunto este. Cantidad de implicaciones. Bueno. Entonces, aquí tenemos al ser humano, según estas diferentes cosmovisiones no religiosas, que tiene que reconstituir, o si procede, como es frecuentísimo, ya lo veremos más adelante, de un pasar a la cosmovisión no religiosa a partir de una religiosa, como consecuencia de una crítica a las pretensiones de conocimiento religioso, pues reconstituir como pueda, o constituir si no parte de ningún sitio, cosa rarísima, el espacio del es y el espacio del bueno. Recuerden ustedes que las estructuras cosmovisivas nos interesaban en el seno de este ciclo. De momento, mucho más adelante, volvemos a sacarlas a colación por otras cosas. ¿Verdad? ¿Por qué nos interesaban? Porque define el espacio de acción distinto y tal. Pero el asunto más pertinente aquí es que estas estructuras debe ser, y bueno, son las que nos permiten establecer el lugar, entre comillas, lugar de lo humano en lo existente. Y como los enunciados acerca del lugar de lo humano en lo existente son el fundamento de las antropologías y de las metaantropologías, que a su vez son los espacios en los que se produce la acción humana, es fundamental la cosmovisión
En primer lugar, para nosotros aquí, en primer lugar, porque es la que nos permite situar dónde está el ser humano y, por tanto, su antropología, etc. Cómo es, qué propiedades tiene, si es una lámina impresa, si es un mecanismo, si es una especie de chimpancé evolucionado, si es un virus que ha tenido una mutación cósmica y se ha convertido en un profesor de paleontología de la Universidad de Edimburgo, por ejemplo, ¿verdad? Como esos señores que, yo no sé si ustedes, algunos de ustedes habrán leído las aventuras de Tintín y Milú, del belga Hergé. Pues tiene una que se llama una se llama La Estrella Misteriosa. Entonces, La Estrella Misteriosa, el caso es que hay un buque que va a descubrir un meteorito, ha caído en el Polo Norte o por ahí, y entonces Hergé era belga, y esto es de antes de la guerra, este álbum, me parece a mí. ¿Quién era la expedición? ¿Quiénes forman parte de la expedición de sabios que van a investigar el meteorito? Pues resulta que los sabios, véanlo porque es interesantísimo, en la cabeza de un belga, periodista, lo que eran las eminencias. Entonces, profesor no sé qué, de Uppsala, me parece un sueco, un cuello ahí, a esta altura. Profesor no sé qué, un suizo. Un tío que evidentemente, si la más leve duda, podía ser un suizo románico, un suizo de la Universidad de Ginebra. Profesor Bolero y Calamares, de la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca, no, que yo sepa, no había especialistas en meteoritos, se distinguía por otras cosas. Aparece Bolero y Calamares. Vean ustedes el dibujo de la cara de Bolero y Calamares. Y ahí sucesivamente. Bueno, pues ahora vamos a ver a uno de estos sujetos hipotéticos. Vamos a ver cómo se van rellenando estas casillas. Por cierto, ¿cómo sería la colección esta de los sabios estos? ¿Qué tendría en la cabeza? Esto debe ser, por la vestimenta de la gente y por la forma de los barcos y todo eso, yo creo, y por otros datos, yo creo que debe ser los años 30 avanzados del siglo pasado. A ustedes parecerá que hace mucho, pero no se hace mucho. No se hace mucho. ¿Qué tenía en la cabeza? El profesor Bolero y Calamares, y el de Uppsala, y el de la Universidad de Ginebra, de la USANA, no sé dónde. Y así sucesivamente. Esta gente se dedicaba a las investigaciones. En una época en la que con gran frecuencia la gente que de estos niveles intelectuales en sedes de altura académicas no solo se limitaba a su especialidad. Seguramente toda esta gente era capaz de comunicarse entre sí en latín. Para empezar. Eso de entrada. Y eran geólogos, astrofísicos, algún químico probablemente, no seguro. ¿Qué tendría en la cabeza? La gente se dedicaba a investigar la realidad. Bien. ¿Cómo se rellenan estas casillas? El es y el de los. No hay orden dado y hay que reconstituir todo. ¿Qué es el mundo? ¿De dónde viene? ¿De dónde va? ¿Dónde está el ser humano? ¿Cómo está hecho la antropología? Todo. Lo que necesitamos nosotros la cosmovisión es lo fundamental, aquí. Pero normalmente esas cosmovisiones incluyen más cosas.
incluyen antropologías enteras o cuasi enteras, proposiciones metaantropológicas de sociología, de economía, de todo. Bueno, pues hay que reconstruir todo. Realmente, esto no es enteramente cierto en la realidad. Debería ser, pero no es. Porque siempre parten de algo. Y normalmente de algo que procede de cosmovisiones religiosas. Antiguas, del pasado, del presente o del futuro. Bien, veremos esto más adelante. Ahora, antes de seguir, ya hemos visto lo esencial, y ahora usted, bueno, ¿y usted dice dónde está eso? Bueno, vamos a ver fuentes, tipología y organización de estas cosmovisiones. Estas cosmovisiones, desde luego, son en la antigüedad, vamos a ver, fuentes, por lo que tengamos disponible. ¿Qué tenemos disponible? Pues exactamente igual que las religiones, solo que aquí la cosa es un poco más nebulosa y más compleja, sobre todo en épocas antiguas. Porque, ¿qué disponemos? Disponemos de los datos en papel, esto incluye pergaminos y todo eso, papel, pergaminos y en huesos de animales y todo. Pues, textos escritos, tradiciones orales a las que tengamos acceso. Pero claro, ustedes pueden imaginarse que en las poblaciones donde no hay escritura o no ha habido escritura, también habría agnósticos y ateos, probablemente. También habría. Bueno, pues podemos reconstituir de eso. Testimonios arqueológicos, figuras, imágenes, todas las cosas que manejan los arqueólogos. Todos, se llama de una manera que a mí no me gusta absolutamente nada, cultura material. Pues, todo eso. A medida que avanzamos en el tiempo, sabemos, hay más documentación de esa. Más desde la antigüedad, la que yo conozco, porque mis conocimientos sobre estos temas, sobre como casi todos, son sumamente limitados. Por lo que yo sé, hay cosmovisiones de estas desde por lo menos la antigüedad. La antigüedad. En Grecia, desde luego. Y en la India aria, desde luego. Que suelen proceder, por lo que yo alcanzo a ver, de críticas a las pretensiones de conocimiento religioso. Es así. Las ilustraciones. Deshagámonos la super... No lo digo esto en plan de crítica burlona a esto. Os pongo estas voces teatrales porque las pongo para todo el mundo. Porque tienen su interés, ¿verdad? El nacimiento del teatro en Grecia no está enteramente separado del nacimiento del pensamiento abstracto ni nada parecido. Entonces, seres humanos, desengañados, no hay dioses. ¿Qué podemos saber? ¿Qué es lo bueno? Pero la premisa es una crítica.
una crítica en sentido de lo examino y veo que no es cierto, no me convence. No me fío de que sea verdad. Porque yo no veo que Zeus, el portador de la, ¿cómo le llaman? El portador del rayo, aquí, el rayo, no hay rayo. Tetis, no hay tetis. Las musas, no hay musas. Como no sean unas señoritas que corretean por la hora, pero no hay musas. Hay más bien, y aquí viene la crítica ilustrada. Que eso ya está documentado, sigue la documentación. En el mundo cristiano ya es eclosión, y a medida que avanza el Renacimiento, la Reforma, la Posreforma, todo eso más todavía. Y se forman a contextos a los que voy a referir brevemente, diversas cosmovisiones, ¿no?, religiosas. De orientación atea, de orientación agnóstica, todas esas cosas. Así que ese es el origen. Fuentes esas. Hay que arreglarse con eso. A medida que avanza el tiempo y nos acercamos a la actualidad, pues hay muchas más fuentes. Bien. Continuaremos con la exposición de las cosmovisiones en la conferencia siguiente, que es la 26ª. Y ahora, señoras y señores, les dejo a ustedes contemplando con ecuanimidad, distancia y una calma cuasi ataráxica el paso de los siglos. Buenas tardes.